¿qué tal? Muy buenas noches, amigos que nos visitan aquí a través del portal y también de las redes sociales de Facebook. Perdón, de nuestro queridísimo Andrés Manuel López Obrador. Ya prácticamente, mi estimado Luis, como siempre, a un día ya de Navidad, seguimos aquí al pie del cañón para brindarles toda esa información. A nombre del titular Fabián Gómez, les damos la de todas las eventualidades de Andrés Manuel López Obrador. Henry Sánchez, buenas noches. Pues mucho gusto estar aquí en esta época decembrina, un poco de frío, pero sin embargo la temperatura política del país se mantiene todavía, sigue descansó un poquito, cosa que se agradece, ¿verdad? No se habló mucho de eso. Sin embargo, los temas principales fueron primero temas ecológicos acerca del asunto el derrame de hace ya 2 o 3 años, pero que todavía sigue teniendo secuelas. Y dos cosas que yo considero que son importantes. Primero, algunas reflexiones que hizo el presidente acerca de su política social, de lo que quiere hacer con el siguiente tema fue, que creo que es el más importante, es el tema de la defensa a ultranza que hizo el presidente de la República del desempeño de dos de sus funcionarios pues más cercanos, por lo que se ve, ¿no? Que es Irma Heréndira Manuel Bartlett Díaz. Bueno, que ahí vamos a entrar en un tema, obviamente Andrés Manuel López Obrador durante estos discursos, hay que recordar que López Obrador desde campaña, más de cuando entró ya a la presidencia de la República y empezaba a escucharse el sonido del mismo Manuel Bartlett, hubo muchas contradicciones del sistema con nada más ni nada menos que con Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, vamos a analizar, vamos a ver, a desenvolver todo este tipo de circunstancias y la defensoría también que hace el mismo Andrés Manuel López Obrador con esos dos funcionarios a nivel federal. Por una lo hizo, hay historia, tenemos todo estipulado y por eso la gente está inconforme. Sin embargo, creo que ahí tiene otra parte de provenir de por qué va a tener a Bartlett ahí o por qué está al frente de Comisión Federal. Dicen que para algo pasan las cosas. Sin embargo, esto y mucho más vamos a tener el día de hoy, mi estimado Luis. El tema que Manuel Bartlett de cualquier responsabilidad en torno a haber mentido en su patrimonio personal, surgió porque la semana pasada Irma Heréndira pues lo exoneró y los cuestionamientos principalmente de muchos medios de comunicación era, bueno, ¿por qué en el caso, por ejemplo, de los a su hermana, a su mamá, a su ex esposa, a sus hijos, y investigaron a todos. Y en el caso de Manuel Bartlett, únicamente se quedaron en Manuel Bartlett, ¿no? Así es. Y a la pareja, a su pareja sentimental, que no es su concubina, pero que tampoco es su esposa, pero con la que lleva 20 años de relación, la exoneraron absolutamente de todo. Que Juárez, creo que fue en la época de Juárez, lo dijo, dice, a los amigos, la ley y la gracia, ¿no? A los enemigos, la ley a secas, ¿no? Entonces, parece que el presidente López Obrador aplica esa máxima juarista, ¿no? De que ahora sí que a los cuates, con los cuates bien, ¿no? Hay que tratarlos bien y todo. Pero cuando son enemigos, eso sí hay que aplicarle. Que
que Irma Heréndira es incapaz de algún acto de tapadera o de encubrimiento con cualquier funcionario o cualquier acto de corrupción, etcétera. Un poco el discurso de siempre del presidente de que no somos iguales, somos distintos, etcétera, etcétera. Pero bueno, un poco quise poner en contexto por qué los comentarios de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, mi estimado Luis, y como siempre, mismo Fox hemos visto ese tipo de contrariedades. Aquí lo único que causa más polémica, como lo habíamos platicado hace un momento, es que él hablaba de no entrar con funcionarios corruptos, ¿no? Sin embargo, la historia de Manuel Bartlett ha venido manchada durante hace muchísimos años, estamos hablando 31 años, desde el 88 hasta estas fechas. Sin embargo, el voto de confianza de Andrés Manuel está puesta, se lo vimos el día de hoy, vamos a ver en el análisis, en el video donde Andrés Manuel López Obrador hace defensoría y explica por qué cada uno de ellos tiene y puede seguir en este gabinete. En 70s, 80s en México, cuando se vivía en un gobierno monopartidista o de partido hegemónico que dominó el país durante tantos años, y en ese tiempo pues el licenciado Bartlett llegó a ser secretario de Educación Pública, Así es. llegó a ser secretario de Gobernación, y bueno, estamos hablando de los cargos más altos, ahora sí que solamente después de ahí Presidencia de la República, ¿no? Un cargo sumamente muy alto y durante mucho tiempo. Entonces, es un tema, digamos, que sí levanta ámpula. Bueno, vamos a escuchar ya la primera parte de este bloque de la mañanera. Vamos a escuchar con atención y regresamos en un momento para seguir con el análisis. Yo aspiro, ese es el ideal, esa es la utopía que me hace caminar hacia la justicia, a que haya un estado de bienestar, que significa garantizar la seguridad al mexicano desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Y en efecto, que cuando fallece un familiar no tienen para enterrarlos, para los funerales. Y es algo que tenemos que tomar en consideración. Vamos a verlo, lo vamos a analizar y a ver qué se puede proponer. Desde el lado de la seguridad social. Y lo otro pues tiene que ver con el mercado, y ahí es más que nada la Procuraduría del Consumidor la que tiene que estar informando sobre quién es quién en los precios de los ataques. Lo que yo veo como más factible es que haya un programa, algo para apoyar a quienes tienen necesidad de comprar las cajas, los ataúdes y los gastos funerarios, el panteón. Hay mucha gente que tiene problemas, hay quienes compran el terreno en el panteón por anticipado para la familia. Entonces, es un tema que sí debe de abordarse,
por lo que estás planteando. Todo esto nos importa, no es ajeno a lo nuestro. Por eso hablé del estado de bienestar, seguridad, que el mexicano pueda trabajar, pueda ser feliz desde que nace hasta que muere. ¿Sí? Es lo mismo de la salud. Se enferma un familiar y si no es buena la salud pública, que desgraciadamente no es de buena calidad, porque se abandonó todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, o sea, la educación, la salud. Entonces hay que ir a médicos privados, a clínicas privadas, porque ese era incluso el propósito, que se privatizara todo. Entonces, una gente humilde, una gente pobre, no tiene para comprar medicamentos. Una medio pobre. Sí, no tienen. Hay medicamentos muy caros para cáncer que no están en el cuadro básico. Y luego la atención médica. Entonces, se arruina toda la familia, ¿no?, en lo económico. Entonces, esa es una responsabilidad que tiene el Estado y que tiene que cumplir, y ese es el propósito. Retrasa 3 semanas, un mes, el pago mensual. Llegan con un requerimiento y llegan como si fueran policías, como si uno fuera un delincuente, toman fotografías hasta de los baños, que no son como los de las gasolineras, pero entran a la casa, toman fotografías a uno mismo y le dan 10 días para pagar lo que no se pagó el mes atrasado. Y si no se paga en esos 10 días, quitan el sello de las facturas y por lo tanto, pues ¿no? Porque yo me imagino que los grandes no tienen problemas. Entonces, mi pregunta es si hay algún cambio en esta política. No, gracias. Pues el cambio es que todos cumplamos con nuestra responsabilidad y que sea voluntario, que sea consciente, que todos contribuyamos, que no haya evasión fiscal, que no se tenga la idea de que si se pagan los impuestos, los funcionarios se van a robar los impuestos. Ya no hay motivo para esa excusa, porque estamos combatiendo la corrupción, no estamos permitiendo que nadie se robe el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y que se obtiene con los impuestos, con las contribuciones de todos los ciudadanos. Entonces tiene que ser algo fundamentalmente voluntario. Desde luego, si no se paga el impuesto, pues sí hay requerimientos, sí hay multas, hay procedimientos legales. Yo confío mucho en que la gente cada vez más va a asumir su responsabilidad y va a pagar los impuestos de manera legal, en tiempo, lo que les corresponde, y ya está sucediendo porque tenemos buena recaudación
Y también, así como existía ese criterio de que para qué pago impuesto si se lo van a robar los funcionarios públicos, que ya no aplica, así también la mayor evasión fiscal se daba arriba. La verdad, toda la carga fiscal la llevaban los trabajadores y las clases medias. Los de arriba tenían muchas influencias. Bueno, tenían tomado el gobierno, tenían secuestrado el gobierno. Entonces, no pagaban impuestos o les condonaban los impuestos. La diferencia entre una empresa u otra era si tenía agarraderas, si tenía mayor influencia en el gobierno o no. La diferencia en sus números, en sus utilidades, porque habían empresas muy vinculadas al poder que no pagaban impuestos. Por eso participaban en las campañas, por eso no nos querían. No era que yo les cayera mal o que no les gustara cómo hablo, si me como las feces o las digo de más. No, es que sabían muy bien de que iba a haber orden y había que pagar los impuestos. Entonces, todo eso ya está cambiando. Ellos mismos están entendiendo de que ya pasó esa época. Entonces, vamos a que todos los ciudadanos contribuyan había oposición hasta de los partidos en la Cámara, en las dos cámaras. No querían que se convirtiera en delito grave lo de la doble facturación o lo de las facturas falsas. Pues afortunadamente se aprobó esta modificación legal y antes de que entre en vigor la nueva ley están devolviendo dinero que yo agradezco mucho. Empresas que estaban en una situación irregular con facturas falsas ya están llegando a acuerdos con el SAT, pero estoy hablando de alrededor de 3,000 millones de pesos antes de entrar en vigor la nueva legislación. Entonces, todo esto nos va a ayudar bastante. Desde luego, no debe de haber persecución, tiene que respetarse a las personas y severos, muy enérgicos y
arbitrarios, pues lo que quieren es el moche. Anda buscando el moche. Entonces, que la gente se defienda como lo está haciendo, de que ya no se permite la corrupción y que nada de mordidas, nada de moches, y que vengan aquí en la mañana y que digan eso, vengan a acusar a los que piden moche. Y aquí nada más que se diga, mire, le tomé una foto. Bueno, estamos viendo parte, del discurso de Andrés Manuel López Obrador de esas mañaneras, como siempre lo ha llevado a cabo. Y bueno, uno de los temas principales en los que él está expresando en esos momentos es el tema de los impuestos. El tema en el que dice que para haber un cambio general, los ciudadanos también tienen que estar contemplando este tipo de situaciones. Sin embargo, bueno, él detalló, dice que ya hay una inversión, que la gente se está animando más porque ya no hay corrupción en México y por lo mismo de que sus funcionarios ya no van a tener, o que la gente ya tiene la certeza que los funcionarios no van a robar, pues bueno, se está incrementando esta vía. Sin embargo, sigue invitando a la gente a que siga acudiendo a hacer estos pagos correspondientes de los impuestos necesarios y que obviamente se deben estar tranquilos, puesto que los gobiernos actuales ya no tienen secuestrado este sistema como lo tenían anteriormente, y que promete y siempre ha prometido mantener una claridad y transparencia en cada uno de los recursos. Hay más recursos, dijo en ese momento, y bueno, será en la parte a futuro, a mitad de sexenio o al final, que rinda cuentas hacia los mexicanos de esta confianza que le han brindado. Pero se los dije, esto no es todo, vamos a ver mucho más de esta mañanera de Andrés Manuel López Obrador, en donde también toca los temas que habíamos acordado del mismo Barclay Díaz, entre otros. Vamos para allá. Tomar en cuenta lo que tú estás planteando, lo vamos a revisar, pero el informe que yo tengo en general de la Comisión Federal de Electricidad es que hay mucho cuidado en adquisiciones, en compras, han habido ahorros importantísimos. Ayer estuvimos en una central eléctrica en Manzanillo y solo en esa central. Y en general la Comisión Federal de Electricidad está siendo manejada con eficiencia y con honestidad, pero revisamos lo que tú estás planteando. Lo otro que nos comentas… De la exgobernadora sí. Erika. Hoy vamos a informar sobre las investigaciones. Hoy el secretario de Comunicaciones y Transporte, el ingeniero Jiménez Espriu, va a dar un informe de la investigación de este lamentable hecho, en donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla y su esposo. Hoy, ¿tienes ya la hora? Sí, lo vamos a hacer, a mediodía. Al mediodía de hoy se va a informar ampliamente. Muchas gracias, presidente. Ella. Buenos días. Senadores de Movimiento Ciudadano están criticando que no fue exhaustiva la investigación que hizo Función Pública. Incluso cuestionan por qué no se solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para abundar sobre este patrimonio de don Manuel. ¿Usted le pediría a la secretaria Irma Sandoval que hiciera una investigación más profunda o ya da por cerrado este asunto? Yo creo que es suficiente lo que hizo la secretaria de la Función Pública. Ella es una mujer íntegra, es una mujer honesta,
no sería capaz de tapar un acto de corrupción. Todo esto que se ha desatado con el tema de Manuel Bartlett, pues tiene que ver también, como en otros casos, con la idea de que todos somos iguales. Eso es, lo decíamos, muy socorrido, es decir, todo eso es lo mismo. Están, por ejemplo, comparando a Irma Heréndira con el que hizo la investigación de la Casa Blanca. O sea, ¿cómo se llama este señor? Virgilio Andrade. Sí. Pero lo que sucede es que el conservadurismo está muy enojado, andan como desquiciados. Entonces, exageran, además yo entiendo, imagínense cómo se sienten después de que se da a conocer que el encargado de la seguridad pública en el gobierno de Calderón estaba involucrado con el narcotráfico. Estamos ante el fracaso rotundo del modelo neoliberal. Y uno de esos signos, de esas pruebas contundentes de lo fallido del modelo neoliberal y de la hipocresía del conservadurismo, es el caso García Luna. ¿Cómo podríamos decir que el fracaso del modelo neoliberal se manifiesta en algunos países en donde están en las calles los tanques reprimiendo a los ciudadanos? Bueno, así como existen esas manifestaciones autoritarias que demuestran de que ese modelo fracasó, así como existe esa información que, por cierto, no se difunde mucho, solo en redes sociales, en las benditas redes sociales, pero es impactante, ¿sí?, ver que hay tanques en las calles y que aplastan a niños, donde se suponía era el laboratorio del modelo económico neoliberal. O esto que estamos viviendo aquí en nuestro país, donde gobernamos son capaces de hacer una autocrítica, de ofrecer disculpas. Estaba yo viendo que acaba de escribir un ensayo uno de estos intelectuales orgánicos del conservadurismo
ahí se los dejo de tarea, defendiendo ese modelo muy lamentable. Entonces, por ese estado de ánimo, hoy creo que en un periódico, en El Financiero, ya ve que numeran en El Financiero hoy un artículo de este señor que fue secretario del Trabajo, que estuvo en un partido y en el otro, que no lo voy a mencionar, Javier Lozano. ¿Saben? Primer lugar, ¿saben cómo se llama el artículo? Palabras más, palabras menos. Andrés Manuel o López Obrador desprecia a las calificadoras porque es un ignorante. Pero en primer lugar, no sé si sea el más leído, no sé si lo clasifican por eso, el más buscado, ¿no? Y por eso está en el primer lugar, o es la política editorial del periódico, o lo consideran atractivo. Pero esto es lo que está sucediendo. Entonces, yo considero que la investigación que hizo la secretaria Irma Heréndira es profesional, está pegada a la realidad, y que lo que hay en todo esto es mucha fobia, del licenciado Bartlett, está el hecho de que también estamos recuperando la Comisión Federal de Electricidad, que estaba tomada como Pemex y como otras empresas. Bueno, como estaba el gobierno tomado, el gobierno estaba secuestrado, estaba al servicio de una pandilla de rufianes. Pero ya no quiero hablar así porque luego también se enojan mucho. Mi segunda pregunta, presidente, sería sobre el caso del ahora ex embajador de Argentina. Ayer se dio a conocer del ex embajador de Argentina. Ayer se dio a conocer que se tenía un reporte médico desde 2012 en donde se refiere que él tenía un síndrome que le causaba alteraciones conductuales. ¿Por qué no se tomó en consideración? Sabía, y es muy lamentable este caso. Yo le diría que hasta… Estamos de regreso aquí con este análisis de Andrés Manuel López Obrador, su famosa mañanera, un día antes de Navidad. Mi estimado Luis, defiende, no rigurosamente, pero sí hace un señalamiento hacia dos personajes, dos funcionarios que están cerca de él, uno muy polémico, que es el mismo Manuel Bartlett Díaz, que está ahorita encargado en Comisión Federal de Electricidad, en donde dice, bueno, todos somos iguales, vamos a dar esas oportunidades, vamos a ver qué prosigue más adelante, ¿no? Confía plenamente en sus funcionarios. Él habla que se ha estado involucrando a sus personajes en vidas pasadas, pero que no ha sido así, ¿no? Él hace sus señalamientos, le da el voto de confianza a cada uno de ellos. Y bueno, era lo que yo te decía. Ahorita vamos a tomar al segundo personaje, una mujer también, en donde dice que estuvo involucrada, o que dicen que estuvo involucrada en los tiempos de Felipe Calderón, que estaba inmiscuida en el narcotráfico, ¿no? Pero bueno, él el voto de confianza, dice que no hay por qué pedecer ante estas situaciones, que sí, efectivamente,
hay que dar ese voto de confianza en su gobierno y que van a trabajar profundamente a favor de México, ¿no? Y es una de las cosas en las que yo te comentaba hace un momento. Manuel Bartlett, un personaje que ha estado rigurosamente en boca de los mexicanos, a favor o en contra, unos porque conocen la historia, la gente más grande dice en el 88, caída del sistema. Sí, claro. Sí, creo que fue un apuntalamiento muy importante y muy claro del presidente en la defensa de dos personajes, por lo que se ve, muy cercanos a él en su gabinete. Yo quisiera poner énfasis, que ahorita lo vamos a escuchar en el siguiente bloque, del tema del embajador Ricardo Valero, el embajador mexicano en Argentina. Así es. Porque hoy el presidente hace un comentario muy breve, pero muy digamos, amistoso, muy fraterno al respecto del embajador, porque el día de ayer, entre ayer y hoy, trascendió información que el señor Valero tuvo otro episodio de robo en Argentina. Y eso, digamos que lo puso ya en una situación un poco difícil y ya renunció a la embajaduría, y todo parece indicar que el problema del señor Valero es un problema médico, que parece que tenía un tumor en la cabeza y que una operación y todos los efectos colaterales que esto trajo es lo que ha ocasionado que tenga comportamientos, digamos que erráticos, o los comportamientos que han tenido. Pero bueno, creo que es un asunto bastante lamentable, el presidente lo maneja así. Bueno, vamos a continuar con la mañanera y regresamos en un momento. Y es muy lamentable este caso. Yo le diría que hasta doloroso. Yo le mando a Ricardo desde aquí un abrazo cariñosísimo a él y a toda su familia. Y ya en su momento se va a buscar quién lo sustituye. Gracias, presidente. Buenos días. Formación científica de alto nivel y de carácter tecnológico. Y segundo, están en diálogo permanente con los ciudadanos, atendiendo reclamos de problemáticas ligadas con el tema ambiental de los ciudadanos. Al respecto, el informe que emite la Semarnat denominado Hacia la recuperación ambiental del país el pasado 1 de diciembre, no dice nada, no dice nada, es poco alentador, no tiene cifras. No hay resultados en un año. Él habla de 6 meses el secretario, pero ya lleva un año la Semarnat en su gestión y no se ve ningún resultado al respecto. Por citarle algunos ejemplos, ¿no? No hay acciones o políticas públicas para la conciencia ambiental ciudadana desde la Federación. La educación ambiental, al parecer, ya no existe en los estados. En las delegaciones de Semarnat ya parece que ya no hay departamentos de educación ambiental. Y, por ejemplo, la Profepa tiene también un área similar a educación ambiental, pero está enfocado a procesos de las pymes e industrias también, ¿no? Como se llama Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, y que actualmente se encuentra. Pero al respecto, parece que integrar las acciones de Semarnat, Profepa y Conagua es poco difícil, como que nunca se ha dado esa integración entre esos 3 entes, que a pesar de que es cabeza de sector Semarnat, nunca ha habido esa relación entre ellos, ¿no? Entonces ha sido difícil llevar a cabo acciones, sobre todo sobre conciencia y educación ambiental. Y sabemos que el señor Víctor es un experto en la parte de medio ambiente, comprometido en la defensa, pero no vemos acciones sobre conciencia y educación ambiental, que eso yo creo que es algo importante, porque de ahí yo creo que es parte de hacer pequeñas acciones para grandes logros. Y como usted dijo, hablando y que está aquí, aprovechando que está el secretario de Salud, en materia de salud y de adicciones, usted dijo que iba a haber todos los recursos necesarios para llevar a cabo esa parte, ¿no? Yo creo que en la parte ambiental se requiere algo similar, porque yo escucho siempre al secretario de Medio Ambiente y lo oigo que como que un poco abandonado,
que no tiene recursos, que le falta a lo mejor hasta personal para llevar a cabo acciones en materia de ambientales, ¿no? No sé si usted tenga considerado tener esos recursos necesarios para que en materia de medio ambiente tengamos un mundo mejor. Es nuestro consentido. Miren, sobre medio ambiente, con hechos, nunca en la historia de México se había llevado a cabo un programa de reforestación como el que está en proceso. Nunca se habían sembrado tantos árboles maderables, frutales, como ahora. 2, desde que llegué claro. 3, decidimos no explotar hidrocarburos con la técnica del fracking. 4, y esto lo pueden ver, nada más con hechos, no hemos dado un permiso, una concesión, una sola, para la explotación minera en todo el año. A mí me gustaría que un día aquí, es más, mañana, que pongas, Jesús, una gráfica de las concesiones entregadas para la explotación minera de cada gobierno, desde Salinas hasta la fecha, para ver quién es quién en defensa del medio ambiente. Y otra prueba fehaciente de que somos distintos es esto que estamos haciendo. ¿Ustedes creen que si hubiese ganado alguno de los candidatos del conservadurismo, estaríamos hablando aquí de la contaminación del río Sonora? Sí es distinto, pero tienes razón, estamos empezando a articular todas las acciones, ¿sí?, de las distintas dependencias para fortalecer lo que tiene que ver con la política de medio ambiente y concebirla y aplicarla de manera integral. Y eso es lo que Víctor está llevando a cabo. A ver si… Digo, hacer una evaluación completa de la política ambiental en estos tiempos era como para toda una mañanera larga, ¿no? A ver, primero, bueno, es que digo, recibimos efectivamente una secretaría, digamos, donde perdió buena parte de su capacidad para aplicar la ley, sobre todo el tema de la contaminación, muy desilvanada en muchos sentidos, efectivamente. Pero en estos meses, efectivamente, lo primero que hicimos fue comenzar a integrar a las 7 diferentes instituciones del área ambiental, que son CONAVIO, CONAM, CONAGUA, PROFEPA, etcétera. Esto fue lo primero que hicimos. Estamos ya, creo que como nunca antes, integrando las acciones. También hemos tenido 3 reuniones con los diputados, con la Comisión del Medio Ambiente. Llevamos una excelente relación con los diputados.
No solo tenemos el apoyo de los diputados de Morena, sino del PRI y del PAN, así expresado por ellos. Hemos estado también ya con 2 reuniones de todos los secretarios de medio ambiente de todo el país. Tuvimos 30 de los 32 estados en una reunión en Semarnat. En fin, el primer paso efectivamente es comenzar a reintegrar lo que estaba todo desconectado. En términos de la acción en la provincia, dada la nueva modalidad, estamos justamente por en ese sentido, solamente les doy algunos datos. Se realizan más o menos al año 75,000 trámites de medio ambiente y lo realizan efectivamente las áreas en cada estado, y tenemos todavía oficinas más allá de los estados, y solamente de las mías hasta hace un mes se habían revisado y procesado 1,200 mías. Claro, hay mías muy pequeñitas de un señor que pone, no qué sé yo, productor de puercos y necesita un permiso. Y el 75% de esas aprobaciones se dan en las oficinas de provincia. En fin, pues podríamos platicar más y más y más, pero es decir, tratamos de llegar a un balance en la política de austeridad, ¿no? Con mantener e incrementar la eficiencia en los trámites. Bueno, hay mucho para hablar, pero creo que no quisiera excederme, ¿no? Gracias. La segunda pregunta, y perdón, no me presenté, soy Alberto Marroquín Espinosa, de Frecuencia CAT, JF Informa desde Cancún y Es Ahora AM desde Querétaro. Y la segunda pregunta, bueno, ahorita me llamó la atención que presentó la lámina el secretario de Salud, donde hace referencia de los recursos humanos que requiere para el hospital. Hablaba de 4 médicos en la primera línea, hablaba de 4 médicos, no sé si eran médicos generales, pero con un salario de 624,000 pesos al mes. Explica. Sí, en primer lugar, son médicos generales, ¿cierto? Que son los que tienen un sueldo menor, y sí es al mes, ¿sí? Sin embargo, esto es lo que está solicitando de acuerdo a la plantilla. Y nosotros tenemos en todo el país una revisión de salarios y una adecuación, no solo por el puesto, como lo burocrático, sino por la localidad, la exposición y, desde luego, elementos que hacen que algunos de los médicos no quieran ir a zonas, en este caso, contaminadas. Pero, de todos modos, esto se les da una protección y hasta un 20% más del salario que van a recibir, tanto médicos como enfermeras. De los especialistas hay pequeñas variaciones. ¿No le parece muy bajo el salario de 13,000 pesos para un médico en una zona a lo mejor lejana? Y como usted dice que es difícil que ellos quieran asistir a esos lugares, yo creo que por eso es un problema serio. No digo, no tiene ni un nivel de jefe de departamento en el ámbito federal, por ejemplo. Sí, solamente le señalo, y lo podemos extender ya con más detalle, estos son el arranque de los costos apreciados para poder arrancar y desde luego irlos sumando, porque además el número está dado con un fin que no se respeta en muchos lugares, en la mayoría de los hospitales, que es cubrir los 7 días de la semana y además tener mañana, tarde y noche, los 3 turnos. Para lo cual, por eso podrían decir tantos de estos médicos, 6 anestesistas, es precisamente para cubrir esto. Y los detalles así desglosados, tenemos bastante experiencia. Ya, porque ya el espíritu navideño ya nos está pachurrando el espíritu navideño. Mañana. Sí, mañana nos vemos aquí.
Y tienes tú la palabra para mañana. Y 2, 3, ¿de acuerdo? 4. Bueno, así fue la mañanera, así se dieron las cosas con Andrés Manuel López Obrador, mi estimado Luis. Yo vuelvo a decir, habla, da muchos temas. Yo entiendo a Andrés Manuel, la manera de cómo trata de defender una postura, ¿no? Creo que cualquier presidente de la República en el lugar donde está Andrés Manuel en ese momento va a tener que defender. Algo que sí, obviamente causa mucha polémica, vamos a regresar un poquito al tema de los funcionarios. Es esta parte, ¿no? En donde él habla y dice que todos son iguales, pero no lo son, ¿no? Dice que hay una gran diferencia, una gran comparación de funcionarios. Incluso se atrevió a decir que ya se perdieron los excesos que había en los gobiernos anteriores, la forma de cómo secuestraban estas líneas para apoderamiento de particulares. Y obviamente en el caso o estricta línea que marca Andrés Manuel con sus funcionarios es cero a la corrupción, ¿no? Él siempre ha manejado que mientras él cumpla y dé el ejemplo como presidente de la República, los demás tienen que obedecer esa línea a nivel federal. Estaba en, ahora ya Ciudad de México, que el famoso, el señor de los hilos, ¿no? El de las ligas, perdón. Entonces, no se ha dado el momento. Sí hay mucha crítica, obviamente, un personaje del PRI, ¿no? Que estuvo involucrado en una caída del sistema, un personaje que más allá de todo, pues se ocultó por mucho tiempo también en la vida política, no lo vimos después del 88, se resguardó un poquito, tuvo algunas secretarías, como bien dices, pero nada más allá que pudiera salir, ¿no? Hasta apenas que volvió a retomar ese poder con Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro, digamos que la 4T rescató a Bartlett de un, digamos que si no retiro, porque estuvo en el PT como senador todavía, como diputado, no recuerdo, creo que con la 4T Bartlett volvió, digamos, a la palestra, ¿no? Volvió a estar, digamos, en los puntos más altos de la política, como ya lo había estado hace 30 o 40 años. Bueno, creo que el discurso, digamos, con un comentario a manera de resumen, el discurso del presidente López Obrador ya es muy consistente. Creo que ya tiene sus temas ya muy definidos, sus prioridades. Tiene un discurso con el que machaca día con día. Tiene incluso frases que cotidianamente utiliza en sus intervenciones que tiene tanto en la mañanera como en los actos políticos que se mueve mucho. Creo que su discurso es muy elocuente, tiene gran capacidad de comunicación. Sin embargo, creo que el momento de la verdad será el próximo año, a ver, en los primeros por lo menos 6 meses, en el primer y segundo trimestre del año que entra, a ver cuál es el comportamiento económico del país, cuál es el desarrollo que se va viendo en sus proyectos, digamos que nodales, sus proyectos más importantes, como son la refinería de Dos Bocas, como es el aeropuerto de Santa Lucía, el rescate de Pemex, que rescate. Entonces, creo que esos temas van a ser los que van a marcar el gobierno de López Obrador. Hasta ahora, digamos que su discurso sin duda es impactante, su discurso penetra, convence a mucha gente, tiene a muchos mexicanos totalmente seducidos con su discurso, que creen en él. Creo que esa es una gran virtud, sobre todo en un país en el que como México, en el que los políticos y los partidos políticos han caído en un gran descrédito. Creo que la creación de Andrés Manuel López Obrador, de Morena y de su movimiento de la 4T ha sido, digamos que una hazaña política. Sin duda ha sido una hazaña política porque ha podido concitar a una gran cantidad de ciudadanos, logró una victoria en las urnas hace año y medio incuestionable y muy holgada, muy cómoda,
cosa que no se había visto en este país, y creo que es una experiencia muy rara en las democracias en general, que haya, digamos, diferencias tan grandes entre el primero y segundo lugar en un proceso electoral. Creo que esas son, sin duda, virtudes de López Obrador. Ahora, digamos que ya nos convenció, creo, de que es un gran líder político, de que es un gran líder en un movimiento, pero ahora nos tiene que convencer que es también un gran estadista. Y creo que eso se va a ver el próximo año. Creo que ya, digamos, la curva de aprendizaje de este primer año, creo que ya es momento suficiente para empezar a ver qué frutos va a empezar a dar la 4T en las materias más importantes, que son seguridad pública, economía y el combate a las desigualdades. Creo que eso se va a tener que ver, y bueno, hay que dar el beneficio de la duda y hay que tener y todos vamos en ese avión. Y si nosotros le deseamos mala suerte al piloto, o apedreamos al piloto, o lo agredimos, pues nos vamos a perjudicar todos, ¿no? Así es. Pues fíjate que algo muy interesante, ¿no? Y lo vimos también en el discurso de Andrés Manuel López Obrador esta mañana, en donde hablaba sobre los impuestos, sobre las personas que tienen que ir a pagar esos impuestos que son obligatorios para todos los mexicanos. ¿Para qué? Para un crecimiento. Y eso es algo que nosotros sabemos de antemano. Y eso es algo que también lo han dicho otros políticos en la trayectoria de la presidencia de la República, ¿no? Cada uno de los presidentes siempre ha mandado esta invitación para que paguen los impuestos, para que hagan acá, para que ayuden al de al lado, para que no tiren basura, para aquí y para allá. Todo el mundo ha sido criticado, todo el mundo los han tomado de a locos, porque hay que ser honestos. Eso sí, siempre yo he dicho, siempre tiene que haber un cambio radical, tanto de la sociedad como de la política, para que se pueda surgir un mejor futuro para un país, ¿no? Y mientras los ciudadanos también no estén involucrados al 100% en lo que pasa, porque no creen en los políticos, porque siempre van a robar, porque van a hacer lo que quieren, y para qué voy a pagar un impuesto si mejor me lo puedo evadir por este lado porque no va a causar tanto conflicto. Bueno, esos son los pequeños detalles que podrían ser. Andrés Manuel afirma que la gente está creciendo en la iniciativa para ir a pagar esos impuestos, que va a haber más dinero para el próximo año. Sí, con las reducciones que él ha estado haciendo, ¿no? Como los pagos al presidente de la República, a los gobernadores, a diputados, senadores, que era una gran cantidad de dinero, más lo que habla él de los impuestos, más todo lo recaudado y todo ello, él dice que México va a salir adelante en los próximos años. Yo lo único que siempre he dicho como analista es que jamás te tienes que adelantar a un hecho, ¿no? Tampoco hay que cantar, ¿no?, una victoria cuando no sabemos el progreso de lo que vaya a pasar el día de mañana. Hay un año que siempre he dicho, hay un año de gobierno en donde va a haber fracturas, en donde va a haber caídas, en donde va a haber prueba y error, para poder trabajar el próximo año. A partir del 2020 para Andrés Manuel López Obrador va a ser un reto muy importante dar a conocer y, como él dice, no regrese lo que le llamó en su momento los fifís. Claro, sí, pues yo espero que en lo que se ha podido progresar, que es en el combate a la corrupción y en ese, digamos, discurso tan fuerte en contra de los abusos de los gobiernos anteriores, yo creo que eso esperemos que se concrete, que se solidifique y que en el futuro pues ya no volvamos a ver expresiones de corrupción de ese tamaño. Yo espero que ese ya sería una buena aportación de López Obrador, el que de verdad pueda abatir la corrupción en nuestro país. Así es. Pero bueno, mientras tanto estamos en época navideña. Andrés Manuel López Obrador lo dijo. Mañana estaremos con ustedes también transmitiendo una hora más de este programa de radiografía para dar a conocer lo más importante que esté sucediendo a nivel nacional. Pero sobre todo agradecer a la gente que está día con nosotros en esta página en contraparte.mx y que sigue las transmisiones y también sigue las noticias que ofrecemos día con día. A nombre del titular Fabián Gómez les damos las gracias por haber estado esta hora de transmisión con nosotros. Mi estimado Luis, como siempre, un placer estar con ustedes. Yo les prometí que estaría estas 2 semanas y lo estoy cumpliendo. Mi nombre es Henry Sánchez, agradecerle al productor también Lalo y a nuestra nueva amiga Alondra, que están ahí del otro lado en producción, por estar al pie del cañón en este programa.
Por mi parte, esto es todo. Me despido y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. No tienen palabras, por respeto, nos guardo.